Buenas tardes, cordial saludo a todos los compañeros unayistas. Mi nombre es Haider Alejandro Rincón, estudiante de la Facultad de Ingeniería Electrónica y practicante de la materia de estructura molecular. El día de hoy tenemos la actividad de definir una molécula y sacar unas ciertas características que nos exige la guía. Como el estudiante 1 me corresponde la molécula BI2S3, que quiere decir sulfuro de bismuto. El sulfuro de bismuto, haciendo una breve introducción de esta molécula, dice que es un compuesto químico y su fórmula química, como lo dijimos ya, es Bi2S3, tiene iones de bismuto y sulfuro. El bismuto se encuentra en su estado de oxidación +3. Bueno, es un sólido marrón, no se disuelve en agua, se hace reaccionando sulfuro de hidrógeno con compuesto de bismuto como el cloruro de bismuto 3. Esta molécula se encuentra como el material bismutita, la cual es de color gris o plomo o blanco estaño con un deslustre iridiscente. Es un mineral muy importante, tiene un color metálico y se encontró por primera vez en Bolivia. Su gravedad específica es alrededor de 6.8. Bueno, dando ya como tal desarrollo de la guía, nos encontramos con el primer punto, que nos exige una tabla en la cual vemos su estructura atómica, su masa atómica, electrones de valencia y el número atómico para cada elemento. En este caso tenemos para el bismuto y luego para el azufre. Y tenemos las características. En el caso de el bismuto tenemos 83 protones, igual número para electrones y 126 neutrones. Una masa atómica de 208.98, electrones de valencia +3 +5, y el número atómico pues es 83, como es el mismo número de protones. Para el caso del azufre tenemos 16 protones, electrones y electrones, y un número atómico de 16, una masa atómica de 32.065. El punto B nos exige la estructura de Lewis, en este caso la tenemos acá en la imagen, la estructura de Lewis para el Bi2S3, sulfuro de bismuto. El punto C nos envía otra tabla en la cual nos pregunta el número total de electrones. Tenemos 12, un número total de pares enlazantes que son 3, un número de paralelos que son 9, geometría molecular dice que es cristal ortorrómbico y tipo de enlace iónico. Como tal, se pregunta qué es este material, es conductor, aislante. Bueno, en este caso el material es un semiconductor, porque las capas se apilan juntas mediante las interacciones de Van der Waals y se pueden exfoliar en capas 2D delgadas. Este elemento pertenece al grupo 15 de trichalcogénides de metal de posttransición, lo que lo hace un semiconductor. Aplicaciones en la industria tenemos muchas, por ejemplo, a pesar de que es un material poco frecuente y se usa como mena principal del bismuto. También tenemos aplicaciones en medicamentos, específicamente medicamentos para la diarrea, en la industria cosmética y en la metalúrgica en aleaciones con bajo punto de difusión. Es de gran ayuda este material. Bueno, compañeros, muchas gracias, espero se encuentren muy bien y hasta pronto. Feliz tarde. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Paola Vanegas. El día de hoy vengo a explicarles la molécula que seleccioné en la clase de estructura molecular. Eh, fue la del estudiante 2, que correspondía a la SNS, que eh, se conoce como sulfuro de estaño 2. ¿Sí? Bueno, ¿qué me solicitaba la guía? La estructura atómica. Entonces, la molécula estaba compuesta por un elemento que es el azufre y el otro elemento que es el estaño, ¿sí? Entonces, un metal y un no metal, ¿sí? El no metal obviamente es el azufre y el metal es el estaño. Entonces, el número atómico del azufre es el 16 y el número atómico del estaño es el 50. Número de protones para el azufre 16, número de electrones 16 y número de neutrones 16. Su masa atómica es de 32,065 unidad de masa atómica unificada y sus electrones de valencia son el -2, +2, +4, +6. O sea, el que está en la última órbita es el 6.
del estaño tenemos 50 protones, 50 electrones y 50 neutrones. Su masa atómica es de 118,710, bueno, casi 119 unidades de masa atómica unificada. Y sus electrones de valencia son el más 2 y el más 4, y en la última órbita está el 4. Bueno, la estructura del Lewis, ¿cómo la armé? Inicialmente identifiqué que mi compuesto estaba, valga la redundancia, bueno, formado por el azufre y por el estaño, un no metal y un metal. Bueno, como ya sabemos, el enlace covalente prácticamente está formado siempre por no metales, ¿sí? Por elementos no metales. En este caso, puedo identificar que por ser un no metal y un metal, es un enlace iónico. ¿Qué quiere decir esto? Que se quitan electrones para formar la regla octeto, a diferencia de la estructura perdón, del enlace covalente, que se comparten entre sí los electrones para formar la regla octeto. Entonces, mi fórmula era, mi estructura perdón, SNS. Bueno, resulta y pasa que, como bien lo indico, la estructura de Lewis, el azufre en su último número de valencia es el 6, entonces ella está en ese grupo, entonces tiene 6 electrones, ¿sí? Que son los que puse acá, 2, 4, 6. El estaño tiene 4 electrones, ¿sí? En su última órbita. Se preguntarán eh, por qué puse nuevamente aquí el azufre. Resulta y pasa que como es un enlace iónico, eh, eh, empezamos a hacer la estructura y inicié con el estaño acá. Entonces, el no metal, vamos a formar que el no metal me forme la estructura de octeto, ¿sí? La regla de octeto, perdón. Entonces, como tiene 6, ustedes bien saben que tiene que formar 8. Entonces, a este estaño le vamos a quitar 2 electrones para que me formen el azufre, la regla de octeto, y quede más estable. Esa es la función de la regla de octeto, que la molécula quede más estable, ¿sí? Entonces, al yo quitarle 2 acá al estaño, eh, aquí como lo indico, al yo quitarle 2, pues ustedes saben que cuando se le quita bueno, en este caso cuando pierde electrones, perdón, queda con el signo positivo, y cuando gana electrones queda con el signo negativo. Entonces, como el azufre ganó 2 electrones, quedó aquí -2. Y el estaño perdió 2, pero resulta y pasa que si yo solamente le quito 2 electrones al estaño, estos 2 me van a quedar aquí sobrando. Por eso es que el estaño tiene que compartirlos con otro elemento, que es el azufre, ¿sí? Y es por eso que aquí yo vuelvo y lo pongo, porque estos dos átomos, estos 2 electrones no pueden quedar solos acá. Entonces vuelvo y pongo el azufre, y para que también me cumpla con la regla octeto, simplemente le agrego los 2, le quito al estaño los 2 que me faltaban, los 2 sobrantes, perdón, y ya aquí me queda todo formando. Entonces me queda con -2, que fue lo que ganó, -2 que ganó, y los +4 que perdió, porque, bueno, ganó protones. Perdió electrones, pero ganó protones. Entonces me queda de la siguiente manera, para que me quede más unificada, pues mejor, y los 3 me cumplan con la regla de octeto. Aquí quedaron con enlaces dobles, de manera que aquí quedan 4, y ustedes saben que esto es un par, son 2 electrones. Entonces 4 más 4, 8. Aquí el estaño me quedó con 8, y el azufre me quedó con 8. Es por eso que aquí inicialmente aparece sulfuro de estaño 2, porque al momento de simplificar, un momento, sí, porque al momento de simplificar, él se muestra se muestra
es así, pero en realidad ella queda con las dos moléculas de azufre. ¿Sí? Bueno, entonces datos de la formación estructural. Número total de pares de electrones fueron 8, porque como le indico acá, 2, 4, 6, 8. El número de pares de electrones enlazantes, perdón, fueron 4, 1, 2, 3, 4, que fueron los que enlazan una con la otra, y los pares de electrones son los que me quedan acá. Por ejemplo, estos son par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y número de pares de electrones libres. Entonces me quedan 4 aquí y 4 acá, que son los que no están dentro del enlace. Bueno, la gráfica de distribución pues es lineal. Geometría molecular es lineal. Me preguntaban que si la molécula era conductora, semiconductora, aislante o superconductora. Entonces, la molécula de sulfuro de estaño es semiconductora. ¿Por qué? Porque primero la compone un elemento metal y un no metal, ¿sí? El estaño se caracteriza por ser bueno, el estaño es un metal, entonces es un conductor de energía, ¿sí? Por el hecho de ser metal. Los elementos no metales como el azufre se caracterizan por no ser muy buenos conductores del calor y la electricidad debido a que a su fragilidad no se puede aplanar para formar láminas ni estirados que pueden llegar a convertirse en hilos conductores. Entonces yo aquí en conclusión es un compuesto semiconductor porque sí existe un paso de electrones de la banda de conducción y la banda de valencia, pero están separados por una barrera de energía llamada banda prohibida. Los semiconductores son los que están en el medio de los conductores y los aislantes. Sí pasa cierta energía, pero hay resistencias. No es constante, por así decirlo. Bueno, aquí yo expliqué el, el que hice como especie de un mapa conceptual en donde explico el por qué no, las características del estaño. Ellas se caracterizan por tener dos variables alotrópicas que son estaño gris y estaño blanco. El estaño gris es un polvo no metálico semiconductor y el estaño blanco, que es el normal, el que se utiliza, es un conductor eléctrico, ¿sí? Aquí el azufre se caracteriza, tiene una estructura cristalina tetraédrica. ¿Qué quiere decir? Que poseen unas estructuras, para que sean conductores tienen que poseer unas estructuras monocristal, no tetraédrica, ¿sí? Aquí lo indico, no tienen lustre, ¿qué es esto? No tienen luz, brillo, cosa que sí tienen los metales. De manera que cuando les refleje la luz, se puedan visualizar en ello. Y por último, aquí los usos. El sulfato de estaño se utiliza como materia prima para la anodización de aluminio y la industria de galvanoplastia. También se utiliza como materia prima para la producción de productos basados en estaño. En la industria anodizado. Y aquí el sulfuro estánico, también conocido como mosaico de oro, ese es el que tiene dos moléculas de azufre, es el SNS4. Es el que se utiliza aquí, que se utiliza para dar aspecto metálico a aspectos de madera por su color amarillo. Es que realmente el sulfuro de estaño se divide en dos, puede ser así, el sulfuro de estaño SN con dos moléculas de azufre y uno con 4. Y propiedades físicas y químicas. Aquí tenemos sólido, apariencia cristales o polvos, el olor, el pH, la temperatura de fusión es a 378 grados centígrados, soluble en agua. Y las conclusiones. Se logra identificar el tipo de enlace iónico covalente que se puede formar entre diferentes elementos no metales, metales y no metales, y de esa manera generar la estructura de Lewis de acuerdo a las propiedades de cada elemento.
Y la otra fue, de acuerdo a los compuestos químicos o moléculas que se pueden generar y emplearse en diferentes campos, se puede evidenciar si el compuesto es conductor, aislante, semiconductor y o superconductores de electricidad, dependiendo del tipo de propiedades de cada elemento. Eso fue todo, muchas gracias. Cordial saludo, tutor y compañeros. Esta es la materia de estructura molecular. Me correspondió al estudiante número 3, el arseniuro de galio. Mi nombre es Luis Hernández Patiño. A continuación voy a proceder con la explicación del arseniuro de galio. Entonces tenemos la estructura atómica del compuesto, donde vemos el elemento químico que es galio y arsénico, su número de protones, número de electrones, número de neutrones, masa atómica, número atómico, electrones de valencia. Esta es la estructura de Lewis, en donde se observan los electrones de valencia de cada elemento. Al formarse el compuesto, se forman 3 pares de electrones enlazantes que forman la ley del octeto y quedan libres 2 electrones en el arsénico. Aquí vemos la estructura molecular y es un enlace covalente porque se forma entre 2 elementos no metálicos. Entonces tenemos que el arseniuro de galio es un semiconductor conformado por la combinación de galio y arsénico. Es un compuesto gas arsénico de galio. Sirve para fabricar diodos LED y transistores de alta frecuencia. Es un semiconductor porque al conformarse la molécula presenta características intermedias entre conductor y. Aquí vemos las aplicaciones y propiedades químicas. Se usa para fabricar dispositivos como circuitos integrados a frecuencias de microondas, diodos de emisión infrarroja, diodos láser y células fotovoltaicas. Las propiedades físicas y químicas del arseniuro de galio complican su uso en la fabricación de transistores al ser un compuesto binario con una conductividad térmica menor y un mayor coeficiente de expansión térmica, mientras que el silicio y el germanio son semiconductores elementales. La ventaja del arseniuro de galio sobre el silicio de grado solar es que ofrece casi el doble de eficiencia. La gran desventaja que explica su poca utilización es el precio. Conclusiones. Se repasaron los conceptos vistos durante el curso mediante la aplicación en una molécula que conforma uno de los materiales semiconductores utilizados en la electrónica. El compuesto arseniuro de galio proporciona características que aventajan a los semiconductores puros, lo que hace útil para ciertas aplicaciones. Compañeros y tutor, espero haber sido claro en la explicación. Muchas gracias. Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Luis Miguel Sánchez Celis. Soy estudiante de Ingeniería Electrónica matriculado en el CEA de Cúcuta. Bueno, a continuación, la materia de estructura molecular me correspondió explicar una diapositiva que realicé sobre el carburo de silicio, que era el correspondiente al estudiante número 4. Bueno, en la primera diapositiva la estructura atómica del compuesto del silicio y del carburo. Podemos encontrar el número de protones, de electrones, neutrones, la masa atómica, el número atómico y los electrones de valencia. Continuando con la diapositiva, aquí se puede observar la estructura de Lewis, donde se muestra por aparte cada uno de los elementos que conforman esta molécula. El silicio tiene 4 electrones de valencia, igual que el carbono, por lo que al combinarse se conforma la ley del octeto. Se forman 4 pares de electrones enlazantes que hace que el compuesto
de la ley del octeto se forme. Continuando con las diapositivas, la siguiente es la estructura molecular, ya el carburo de silicio, donde vemos el número total de pares de electrones, el número de pares de electrones enlazantes, número de pares de electrones libres, su gráfica de distribución de pares de electrones y el tipo de enlace, que viene siendo un enlace covalente. ¿Por qué? Porque se hace entre dos elementos que no son metálicos. Continuando con la diapositiva, el carbono de silicio es un semiconductor. Aquí esto, a través de un mapa conceptual se da la explicación, porque al conformarse la molécula presenta características intermedias entre un conductor y un aislante. Entonces, es un semiconductor el carbono de silicio. Y continuando con las diapositivas, explicamos las aplicaciones y propiedades químicas. El carburo de silicio es un material semiconductor que presenta muchas ventajas para ser utilizado en dispositivos que impliquen trabajar en condiciones extremas de temperatura, voltaje y frecuencia. El carburo de silicio puede soportar un gradiente de voltaje o de campo eléctrico hasta 8 veces mayor que el silicio o el arseniuro de galio sin que se sobrevenga la ruptura. Este elevado valor en el campo eléctrico de ruptura le hace ser de utilidad en la fabricación de componentes que operan a elevados voltajes y altas energías. Bueno, continuando, la siguiente diapositiva, damos unas conclusiones. La primera, la teoría aprendida en el curso se aplicó para el desarrollo y comprender la estructura de un compuesto semiconductor que se utiliza en la electrónica. Y segundo, mediante el desarrollo de los diferentes puntos de trabajo, se comprendió las estructuras de esta molécula que se comportan como semiconductor y las características que lo hacen útil en la industria de la electrónica. Muchas gracias por su atención, compañeros. Hasta luego. Cordial saludos, está presentado por Viviana Cruz. La molécula escogida es el nitruro de silicio, es Si3N4. Los elementos en esta molécula son el silicio, el nitrógeno, la estructura atómica para cada uno de ellos la podemos observar aquí. La masa atómica, esta la podemos encontrar en la tabla periódica. Para el silicio es 2809 y para el nitrógeno es 14.01. El número atómico para el silicio es 14 y para el nitrógeno es 7, también lo encontramos en la tabla periódica. Y los electrones de valencia, que son los electrones que se encuentran en su última capa, estos son los que podemos observar aquí en la estructura atómica. Para el nitrógeno son 5 y para el silicio son 4. Esta es la estructura de Lewis para la molécula de nitruro de silicio. Podemos observar que son 3 átomos de silicio y 4 de nitrógeno. En esta segunda tabla vamos a encontrar la molécula, que es el nitruro de silicio. Encontramos los números de electrones, los números de pares enlazantes. Estos los podemos sacar en la misma estructura de Lewis. Esta la hice manualmente para encontrarlos, podemos observarlos aquí. Entonces el número total de pares de electrones son 16 en esta molécula. En esta estructura de Lewis, el número de electrones enlazantes son los que encontramos aquí, que son los que se enlazan de uno a otro. Aquí podemos observar que son 12. Y los números libres, los pares de electrones libres, que son los que se encuentran en el nitrógeno, que se quedan por fuera libres, y podemos observar que son 1, 2, 3, 4 que están en los nitrógenos. La geometría molecular es tetraédrica.
Es el nitruro de silicio, es una estructura de tipo tetraédrica con átomos de silicio y nitrógeno por celda y tiene una forma hexagonal casi perfecta con ángulos de 90 y 120 grados. El tipo de enlace es covalente. El compuesto seleccionado, bueno, hay que identificar si es qué tipo de conductores según de electricidad. Entonces podemos encontrar en este mapa conceptual que estos se dividen en tres, en conductores, conductores de electricidad hay conductores que la estructura atómica posibilita el paso de la corriente, ya que los átomos poseen pocos electrones en su capa de valencia y a su vez estos electrones están desprendidos del núcleo del átomo, permitiendo así un fácil movimiento. Y el ejemplo de estos conductores son los metales. Hay conductores de electricidad como semiconductores y la forma en la que se agrupan sus átomos, cada átomo permanece en relación a otros 4 átomos, o sea, forman una estructura cristalina y ejemplo de ellos son los silicio, el germanio y el selenio. Dentro de esos está el silicio que sería semiconductor y encontramos los aislantes que es un material con escasa capacidad de conducción de electricidad. Este es el que menos conducción de electricidad va a tener y se encuentra en ejemplo de ello la cerámica. Bueno, en el caso de esta molécula podría decir que es aislante porque dice que el silicio por sí solo es semiconductor intrínseco y tiene 4 electrones de valencia, es decir, 4 electrones orbitando en su capa más externa y a su vez se une a otros electrones y forma enlaces con electrones adyacentes en el caso del nitrógeno que encuentra ahí y forman sus 8 electrones en su capa más superficial, con lo que se forma una sólida unión entre los electrones y los átomos que conforman esta red cristalina y debido a esta configuración los electrones no se desplazan tan fácilmente dentro de la estructura, así que en condiciones estándares estos semiconductores, en el caso del silicio intrínseco, se comporta como aislante con el nitrógeno. Entonces podría decir que es un poco aislante ya que forman un estilo parecido a un elemento como una cerámica. Estas son las propiedades físicas y químicas del nitruro de silicio. Contiene 3 átomos de silicio y 4 átomos de nitrógeno en una molécula. El peso molecular es 140 unidades atómicas. Y es una molécula estable que no reacciona fácilmente con otros materiales. El punto de fusión de polvo es 3452 o 1900 grados Celsius. Es insoluble en agua y no tiene olor. Su peso específico frente a un estándar de 1 para peso específico del agua es de 3.44 y el nitruro de silicio está enlazado por reacciones menos denso que las versiones de otras versiones o el prensado, como podemos ver más adelante, son 3 versiones o 3 formas en las que se aísla este compuesto, esta molécula. Los diferentes tipos de nitruro de silicio tienen diferentes características, aunque en general el material es de color gris o negro y puede venir en forma de polvo. Los fabricantes pueden moldear el compuesto en la forma requerida. Es un material duro y resistente a altas temperaturas, es resistente a las fracturas y no se desgasta tan rápidamente debido a su descomposición lenta, oxidación y la capacidad de resistir la fatiga mecánica con el tiempo. Los usos en la industria son utilizados en numerosas aplicaciones industriales como válvulas, en motores diésel, componentes expuestos a choques térmicos, rodamientos, otras superficies deslizantes donde es preciso que se presenten buenas propiedades mecánicas. Realmente es muy usado para motores de vehículos de propulsión. Conclusiones de este trabajo. Con el desarrollo de este trabajo se logró interpretar, se logró comprender las interacciones atómicas y moleculares, se comprendieron los usos industriales de estos compuestos y su importancia en la industria. Eso es todo. Muchas gracias.